Mira a tu vecino. Este fue el ensayo. ¿Te animas a preguntarle, ¿cuál es tu historia? Guille, ¿cuál es tu historia? Edu, Noralia, ¿cuál es tu historia? Diego, ahí. Héctor, ¿cuál es tu historia? La iglesia se compone de la historia de cada uno de ustedes. Hay una parte que te gusta, hay una parte que quisieras olvidar, ¿sí o no? ¿Cuál fue la parte o en qué parte de toda esa vida fue la parte más, donde más aprendiste? Creo que podríamos coincidir la gran mayoría. No fue cuando fuiste a la escuela y todo te salió bien, sino fue en la parte difícil, en la parte donde estaba re complicado. Y donde muchos de ustedes experimentaron la realidad de Dios. Un Dios que era nominal, o sea, de nombre, pero de repente ese Dios se te hizo vivo. Y supiste que la mano de Dios se había extendido a tu salud. Y Dios te dio nuevo tiempo. Muchos coincidiríamos que no deberíamos estar acá, deberíamos estar enterrados o presos. Alguna de esas opciones. Pero experimentamos que la mano de Dios estuvo ahí. Bendigo y felicito a jóvenes y adolescentes que no se metieron en el barro, que no hicieron nada extravagante. A ustedes los felicito. Porque cuando tenían ganas de pecar se la aguantaron. Esa también es tu historia. Así que portamos una historia, todos nosotros. Una historia de vida, una historia de amor. Yo no sé si todos los que estamos aquí de verdad encontramos esa paz, esa felicidad que solo Cristo Jesús te puede dar. Solo Cristo Jesús. El tema y el título que quiero compartir es una iglesia indestructible. Una iglesia indestructible. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 27, está hablando de cuando Pedro y Juan han sido perseguidos y obviamente que encarcelados. Y dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza o de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre, o sea, la culpa, la responsabilidad de la muerte de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Respondiendo Pedro y a los apóstoles, le dijeron, ¿qué le dijeron? A ver, ¿qué le dijo? Es necesario. Claro, es necesario obedecer a Dios antes que a estas personas que estaban sometiéndolos a que ellos se callasen. Dice, el Dios de nuestros padres, ¿qué hizo? Levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y ¿qué más? Y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué más? Perdón de los pecados. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Me encanta esta parte. Testigos suyos de estas cosas. ¿Y también quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y ¿qué más querían? Los querían matar. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, era un hombre reconocido,
mandó que los sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de ¿cuántos? De 400 hombres, pero el hombre fue muerto y todos quedaron dispersos. 37 dice, después de este se levantó un tal Judas de el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero pereció también él y todos los que le aborrecían fueron dispersados. Pero preste atención ahora. Ahora os digo, el hombre, Gamaliel, está hablándoles a estos que están tratando de meter preso a los apóstoles. Pero ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué dice? No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra quién? Contra Dios mismo. No vaya a ser cosa. Gamaliel es un doctor de la ley. Él no va a reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador, pero él es un hombre leído, un hombre instruido. Podríamos decir hasta una persona inteligente. Y él está diciéndoles, hey, tengan cuidado con esta gente, porque yo veo que ellos tienen algo diferente. Algo diferente. Y les recomienda diciéndoles, no lo podréis destruir. Por eso una iglesia indestructible. Una iglesia indestructible tiene que al menos tener tres cosas más que indispensables. Me encanta que hay un texto que el Señor Jesús lo comparte a los suyos y especialmente a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Se acuerda el texto? Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba en ese momento preguntándole a los suyos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, las opiniones eran variadas. Pero le dijo a Pedro, ¿y vos qué decís? ¿Quién decís que yo soy? Y Pedro tiene esta confesión, que no es una confesión humana, es una confesión que viene de una convicción interna del Espíritu. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Yo sé que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión y no sobre otra cosa, es que la iglesia está fundada sobre esta confesión. ¿Cuál confesión? Por eso que hay mucha confusión cuando algunos proclaman que Pedro ha sido el primer papa que hemos tenido. Y obviamente que es un error total, porque no estaba sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Esa es la confesión. Y amados hermanos en el Señor, tenemos que tener eso bien en claro. El Señor también en el Lucas dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha parecido daros el reino. Dios, ¿a quién le entregó el reino? A la iglesia, a vos, a mí, a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios y dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quiere mirar a su vecino? Mírenlo un ratito. Necio, decile. Necio. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Mire, mire, hay más, hay más. Ahora lo vuelvo a mirar a su vecino. Un poquito más. Dice,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, mírelo de vuelta, su amigo. No le diga nada. Dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿qué cosa? A los que se la dan de fuertes. Ahora sí, mírelo de vuelta y no le diga nada, mírenlo nomás. Y dice el texto, y lo vil del mundo. Y ahora sí, mírelo y diga, y lo menospreciado. O sea, pedazo de cachivache. Va un poco más. Pedazo inútil. No lo tome como una ofensa. No lo tome como una ofensa. Tómelo seriamente. Ríase si quiere, ¿no? Pero esto es serio. Porque a veces pensamos que tenemos que saber mucho y está bien. Si fuiste al instituto, te felicito porque te va a sacar todo lo de burro que tenés, ¿no? Y vas a hablar con propiedad de la palabra. Y te vas a animar a compartirlo sin titubear siquiera, porque el que no sabe, no sabe. Y anda inventando texto bíblico que no existe. Pero dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fuerte, ¿verdad? Pero es Dios hablándonos. Entonces, algunos dicen, no, ¿qué va a hacer conmigo, Dios? Dice, Dios, yo soy un burro, ni a la escuela fui, ni a hablar sé. Pero a Dios le encanta llamar a lo necio, ¿qué más? A lo vil, a lo menospreciado, a los que dicen que no valen nada. Pero para Dios tenés un altísimo precio. Si Dios no hubiese puesto en vos ese precio, la sangre de Cristo Jesús nunca hubiese sido derramada. Pero la sangre de Jesús fue derramada para justamente lo que muchos de nosotros quizás fuimos desvalorizados o tenidos en menos, y Dios le ha placido de verdad darnos ese lugar. Así que Gamaliel está recomendándoles a estos que quieren meterlos presos, que los, bueno, después igual le dieron una paliza bárbara. Pero dice el versículo 40, ¿lo tiene ahí? El que sigue. 41. 41. Y dice, perdón, 40. Y convinieron con él y llamándolos a los apóstoles después de qué? De darle una flor de paliza. Le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Mire el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué cosa? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y el final, el último dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué? De enseñar y de predicar a Jesucristo. Quiero dejarle 3 cositas para que anote. Una iglesia indestructible depende por completo del Espíritu Santo. Anótelo. Una iglesia indestructible, o sea, un cristiano indestructible, tiene que depender totalmente del Espíritu Santo. Él es primero y último en todo. ¿Sí? Vamos a hacer una gran abreviatura ahí, todo. La iglesia no es el resultado de una decisión humana con todo eso que el esfuerzo logra. No tiene nada que ver con eso. Nada. Y si hay algo que vos y yo hacemos, lo hacemos a través de dones que Él te dio. O sea, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿De qué? Y algunos decimos que somos muy buenos en lo que hacemos, ¿sí o no? Anímese, dígame que sí. Sí, soy bueno en lo que hago. Soy muy bueno en lo que hago. Pero aún
en eso que te podías jactar y decir, me siento orgulloso de ser buen albañil, aún esa capacidad y todo eso, esa creatividad, no es un don tuyo, no es un invento tuyo, ¿sí? Es un regalo de Dios. Lo segundo, anote, la iglesia es indestructible mientras que Dios se manifieste en ella, ¿sí o no? La iglesia es indestructible siempre y cuando aquí adentro la manifestación del poder de Dios sea algo que todos no nos cuesta reconocer. Y decimos, sí, hay algo pasó, algo me pasó a mí. Por eso contamos nuestros testimonios. Los días jueves te invitamos que vengas y cuentes, no una historia, sino qué pasó. Yo antes estaba enfermo y ahora estoy sano. ¿Cuántos cuentan eso? Claro que sí. El obrar de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios se hace presente en medio de tu adoración. No cuando Laura y el equipo de música está cantando. Dios se manifiesta en tu vida cuando vos te animas a cantar. Y cantas fiero. Yo sé que sí. Los que están al lado te dicen, ya deja de cantar. Y vos decís, no, yo alabo a Dios porque Él me ama y Él me quiere. Sí. Nunca alguien te codió y dijo, deja de aplaudir porque ni para aplaudir serví. Pasa. Entonces, a pesar de todos los problemas, Dios se sigue manifestando. ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Porque la iglesia primitiva tiene esta complicación también. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta de que hay unos mentirosos. ¿Cómo se llamaron? Ananías y Zafira. ¿Y qué le pasó? Los mentirosos se mueren. ¿Cuántos mentirosos hay esta mañana? Ninguno, claro. Pero también la Biblia de repente se encuentra de que la iglesia está en un lío más o menos. Hay problema con la comida. Escucha, Feli. Hay problema con la comida. No hay quien lave los platos. Y había unas señoras de otra etnia, no eran hebreas, eran de otra etnia. Así que hay un problema racial también. Ahora, todo eso, aun cuando pasa entre nosotros, que a veces nos tenemos pica, ¿sí o no? Poquito nomás, ¿no? Que vamos, sonría, que Jesús lo ama, vamos, dale. Aun cuando no tenés toda tu vida arreglada, familiar, étnica, ¿no? Ahí cuando los miramos los colombianos, esta tardecita noche, recuerde que el obrar de Dios está en todo, ¿sí? Y también va a estar con ellos, más con nosotros. Termino esto, déjenme terminar con esto. Lo último punto, anótelo, el tercero. La iglesia es indestructible mientras se mantenga en el fiel llamado al Señor. La iglesia fue llamada a vivir y a testificar del Señor, y es el Señor de la iglesia, ni más ni menos. Porque aquí no es el pastor el dueño de la iglesia, sino ¿quién es el dueño de la iglesia? Esteban. Esteban fue uno de los que de repente se da cuenta de que hay una montaña de piedras que está cayendo sobre su vida. Pero él es consciente en ese día, y lo narra la historia, de que él vio los cielos abiertos y vio algo más, algo que muchos todavía no pudieron percibir. Y dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Dios quiere mostrarte, Dios quiere revelarse a tu vida. Hermanos, cuando uno se mantiene fiel al llamado de parte del Señor. Estamos aquí para decirle al Señor, queremos ser firmes y también queremos mantenernos fieles a tu llamado. Hermanos, aunque la iglesia de Jesucristo sea indestructible, no significa que las personas que la componan
que la componen no son ni superhombres ni supermujeres. No, somos personas simples, sencillas. Pero esto, ¿qué nos hace diferente? La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso nos da el valor agregado, ¿sí?, de ser personas extraordinarias. Dejamos de ser personas ordinarias para ser personas extraordinarias, porque Él es el que llena y es el que completa nuestro corazón. Lo indestructible que es dado por aquel Señor que es eterno, ¿sí? Lo indestructible de la iglesia se manifiesta a través de tu fragilidad y la mía. Entonces, por eso que la gente se asombra. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que sigas creyendo en Dios después de todo lo que te pasó? ¿Cómo puede ser que hables de Jesús si, como decía Horacio, si vos estás enfermo todavía? ¿Y qué me hablas de Dios de amor si no hizo nada con vos? Fe, creo en Él, aunque no haya hecho eso que más espero en mi vida. De modo que ninguno de nosotros podemos decir no sirve, o yo no tengo nada, o yo no fui llamado para esta época, o Dios se equivocó conmigo. No, amado, no. Fuiste llamado para esta época. Fuiste llamado para este tiempo. Que quieras conectarte o no es un problema tuyo que tenés que resolverlo. Pero Dios te quiere activo en este tiempo, en esta ocasión. Y yo sé que muchos de ustedes son bien bravos, para no ser quilomberos, problemáticos, y son difíciles, de carácter difícil, de temperamento arrogante. Y algunos no saben qué hacer con su vida. Y prefieren manejarla ellos. Y vamos de golpe en golpe y de tropiezo en tropiezo. Yo voy a invitarte hoy que vos también pases a ser uno más de las iglesias indestructibles, llenos del Espíritu Santo, con una manifestación del poder de Dios continuamente en mi vida. Que muchas veces no se ve todo reflejado en mi propia vida, pero yo veo en lo que hago. El apóstol Pablo hubiese querido ser sano, pero Dios tiene que decirle a él, ¿sabes qué? Quiero que te bastes en mi gracia. Te voy a usar para sanar a otros, pero vos te voy a mantener así nomás. La Biblia no describe cuál era ese aguijón en la vida del apóstol Pablo, pero deja bien en claro de que Pablo dijo, yo recibí esa voz del cielo que me dijo, bástate en mi gracia. Lo que quiero decirte también en esta mañana, si Dios no te dijo, bástate en mi gracia todavía, significa que Dios espera que sigas insistiendo, que sigas creyendo. Hay cosas que Dios quiere hacer en esta nueva temporada. ¿Vos querés? ¿Vos querés ser usado? ¿Vos querés ser una herramienta en las manos de Dios? Depende de vos, de nadie más. Aquí no hay quien te ponga la mano o la traba o lo que sea. Entonces, la iglesia depende del Espíritu Santo, número uno. Número dos, Dios se manifieste en mi vida. Y lo tercero, que nos mantengamos firmes en el llamado de parte de Dios. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Una iglesia indestructible es alguien que invita al Espíritu Santo a ser parte de su vida, con mucha insistencia a veces. Alguien que es indestructible
espera que el obrar de Dios sea constantemente sobre su vida. Siempre. Y alguien que se vuelve indestructible es alguien que dice: Señor, los dones y los talentos y la capacidad que me diste no la tengo como cosa mía. Reconozco que esto es parte de tu llamado. Esto es parte de lo que vos me diste para que yo haga.